La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Rodrigo Ramírez Quintana. Él es director de Borde Político. Rodrigo, un gusto saludarte. Gracias por aceptar esta charla en Contextos. En el estudio, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Marcela, Juan, todo su auditorio. Rodrigo, bueno, pues para que comentes con el auditorio del informe de la Auditoría Superior de la Federación referente al desempeño del legislativo, ¿qué es lo que el auditorio debe conocer al respecto? Pues mira, justamente en el informe de la cuenta pública que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación, hace un análisis respectivo de cada institución pública y particularmente en el caso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues concluye que no se cumplen con las disposiciones legales y normativas en la materia, dejando una preocupación importante en el tema de la falta de rendición de cuentas y transparencia, particularmente en dos conceptos que lo hemos venido evidenciando diversas organizaciones de la sociedad civil desde hace varios años. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el concepto de subvenciones ordinarias y extraordinarias a los grupos parlamentarios es preocupante porque estamos hablando de casi 1.600 millones de pesos en donde no se le da documentación e información a la auditoría que le permite evaluar cuál es la razonabilidad del gasto que se realiza, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son preocupantes porque a pesar de que con la Ley General de Transparencia y la Ley General de Transparencia en la materia se intentó y se buscó que este tipo de cuestiones como subvenciones que realmente te dicen poco y nada porque nunca hay una descripción sobre el objeto del gasto, pues realmente no se sepa cómo se están determinando el ejercicio de esos recursos que muchas veces quedan a discreción de o los grupos parlamentarios o de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Entonces, ese es un foco rojo que desgraciadamente nuestro Congreso y en particular la Cámara de Diputados no ha atendido. Para la Cámara de Diputados se realizaron 2 observaciones que 9 fueron solventadas durante el informe y únicamente 3 recomendaciones que iban sobre esta particularidad, ¿no? Otra parte importante también tuvo que ver con los recursos que muchas veces se generan para las cuestiones de edición de publicaciones. Por ejemplo, se habla de que 14 millones de pesos que se utilizaron para la edición de publicaciones no se proporcionó información que asegurara las mejores condiciones de compra, y si bien no estamos hablando de una cantidad tan importante como lo sería pues casos más preocupantes como lo hemos visto en la Administración Pública Federal, pues sí nos deja una espinita sobre por qué no se están haciendo bien los procesos de contratación en nuestras instituciones públicas, ¿no? Ahora, Rodrigo, resulta preocupante el hecho de que hay señalamientos y no pasa nada. En particular, en este informe de la Auditoría Superior de la Federación referente al desempeño legislativo, en el capítulo 2, inciso 1, habla de la recurrencia de observaciones e irregularidades en los 3 órdenes de gobierno. Y cito nada más 2 comentarios del diputado Manuel Cloutier Carrillo y de la diputada Marisela Contreras Julián. Manuel Cloutier dice: esto que menciono nos lo muestra todos los años el informe de la revisión de cuenta pública que nos entrega la auditoría. Sin embargo, como queda constatado en este informe, no pasa nada. Y Marisela Contreras dice: los resultados que nos arrojan hablan de que se sigue habiendo las mismas prácticas, que muchas de ellas son presumibles de delito y que pareciera que esto se ha vuelto una costumbre. Es decir, los mismos diputados señalan lo que la Auditoría Superior de la Federación viene advirtiendo a lo largo de cada uno de sus informes, es decir, poniendo dinero a programas que son recurrentes señalados por la auditoría por malos manejos, se siguen descubriendo observaciones que no son solventadas y una serie de irregularidades donde a final de cuentas no pasa nada. ¿Qué hacer para romper ese paradigma, Rodrigo? Creo que justamente, desgraciadamente estamos en un proceso en el primer paso es señalarlo. A pesar de las recurrencias, es imperante que la administración del Congreso, en este caso las mesas directivas, las juntas de coordinación política en ambas cámaras y los grupos parlamentarios comiencen a empezar a comprometerse en este tema de la agenda de la transparencia, la rendición de cuentas, evitando justamente que existan estos malos manejos de los recursos públicos y que realmente se siga realizando un manejo mucho más puntual de cómo están
operando estas irregularidades, y que a partir de ello pues realmente desde el trabajo que se puede hacer con ustedes desde los medios de comunicación o nosotros como organización de la sociedad civil, pues exigirles a los representantes o las cabezas de estas diferentes áreas del Comité de Administración, de Finanzas de cada Cámara de Congreso de Unión, cuentas y por qué se está manejando así, y si hay algún hecho que involucre un acto de corrupción, pues empezar a denunciar ante las instancias correspondientes. ¿Qué tanto podría contribuir la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción mediante el nombramiento del fiscal especial y de los 18 magistrados que están pendientes de del Tribunal de Justicia Administrativa para poder poner coto a todas estas irregularidades? Yo creo que es fundamental y urgente que se siga con la implementación de las designaciones pendientes de este Sistema Nacional Anticorrupción, porque si no nos quedamos en un vacío importante de poder, ¿no? De poco van a servir las reformas legales que se implementaron durante los 2 años pasados si realmente no tenemos las cabezas o las personalidades que vayan a operar el mismo sistema. Entonces es importante que los partidos políticos en este caso se pongan de acuerdo para dar las designaciones. Desgraciadamente la coyuntura electoral poco motiva que haya este tipo de acuerdos. Sin embargo, es urgente que este tipo de instancias comiencen a funcionar, porque justamente ya lo han dicho diversos especialistas, mismos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que es necesario e imperante que se le dote de más recursos, de mayor fortaleza al propio sistema. De lo contrario, pues vamos a ver estas mejoras, digamos, institucionales en mucho más tiempo de lo que se había pensado. Pero hay otro factor también que influye en el hecho de reducir el índice de credibilidad y confianza, que es el lapso tan grande que hay entre los hechos que se denuncian y la publicación de los mismos. Me refiero a que estamos en marzo de 2018 y apenas se están viendo las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2016. ¿No habría algún elemento o alguna legislación que obligara para que todos estos tipos de irregularidades se dieran a conocer en el año inmediatamente posterior? Es decir, que ahorita en 2018 estuviéramos conociendo las irregularidades de 2017. Creo que justamente de eso depende el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación. Creo que para no irnos más lejos, llevamos meses sin un auditor que realmente se pueda hacer cargo de todas estas denuncias que se puedan realizar en la materia sobre actos de corrupción para cada institución pública, y el fortalecimiento de la auditoría pues comienza en eso, ¿no? Porque los partidos políticos no han definido una ruta crítica para la definición de esta mujer u hombre que vaya a ser responsable de definir la política de auditoría en nuestro país? Y a partir de ello, ¿por qué no dotarle de más recursos para que se realicen este tipo de auditorías en menor cantidad de tiempo, ¿no? Que es un poco lo que se propuso con el Sistema Nacional Anticorrupción. Desgraciadamente, pues, como mencioné hace un momento, la coyuntura en el Congreso de Unión, pues, está anclada particularmente al contexto electoral, cosa que es preocupante, pero que no sorprende, dado que cada 3 años y cada 6 años pues vemos esta dinámica en el Congreso. Y también el retraso que se da en la entrega de los recursos primero de la Federación a los estados y peor aún de los estados a la Federación, como que estos filtros hacen que se retrasen las administraciones de recursos y trae como consecuencia el retraso en obras y servicios. Y de hecho, la propuesta que se hizo en la Cámara de Diputados es incluir la disposición de que las tesorerías estatales ministren los recursos provenientes de la Federación a los entes ejecutores dentro de los 5 días hábiles posteriores a su recepción. La pregunta, Rodrigo, es ¿por qué no se hace? Si el dinero ya se tiene, ¿por qué no darle rapidez a la entrega de los mismos? Sí, totalmente. Y justamente hay que hacer un seguimiento puntual de qué es lo que está ocurriendo en cada institución, en cada estado de la República, en cada municipio, porque es preocupante que los estados y los municipios ya tengan los recursos y no se esté gastando ese dinero, y que finalmente se quede con un subejercicio que al final de cuentas el próximo año va a salir
mal calificado, digamos, o mal gastado por parte del ente ejecutor, y que por cuestiones burocráticas o políticas no se esté realizando este tipo de otorgamientos de recursos de manera idónea, y que realmente termina afectando a la ciudadanía que está en dichas localidades, ¿no? Pero son propuestas que quedan en gritos en el desierto, ¿no, Rodrigo? Porque Totalmente, mira, sí. Estamos leyendo este informe de la auditoría referente al desempeño legislativo correspondiente a 2016 y vienen una serie de propuestas de la Cámara de Diputados que el sentido común te dicta, claro, adelante, apruébenlo, ¿sí? Pero si nos vamos a años anteriores, nos vamos a dar cuenta que hay propuestas similares que no se han puesto en marcha. Entonces, ¿a qué se debe que se proponga y a final de cuentas no se disponga? Sí, creo que sería relevante hacer un análisis de cómo han recibido los distintos grupos parlamentarios las propuestas de la Auditoría Superior de la Federación, porque encontramos que cada periodo ordinario los grupos parlamentarios realizan su agenda legislativa con los temas más importantes de economía, seguridad, justicia, etcétera, pero no están viendo las recomendaciones claras sobre temas que realmente pueden ser proclives a casos de corrupción. En muchos casos, pues ya la auditoría ha detectado muchas irregularidades en este respecto, y que desgraciadamente no se estén atendiendo estas recomendaciones ya claras, ¿no? No son ideas al aire, son ideas concretas que buscarían mejorar este esquema, digamos, de manejo de las finanzas públicas en nuestro país, y que desgraciadamente no se realiza, ¿no? Creo que justamente ahí habría que poner un dedo en cómo están trabajando los grupos parlamentarios para que sean este tipo de recomendaciones, digamos, no se pueden hacer obligatorias por parte de la auditoría, pero que justamente exista una mesa, digamos, en donde que no solo se entregue el informe al Congreso de la Unión, sino que haya un compromiso real para que se atiendan estas propuestas legislativas, ¿no? Rodrigo, pero también hay como que una falta de información por parte de las legislaturas, es decir, cuando haces tú un análisis del informe de la auditoría referente al desempeño legislativo correspondiente al año 2016 y te vas, por ejemplo, al de 2014 o a 2012, que son legislaturas diferentes, te das cuenta que las propuestas que hoy se hacen se hicieron en anteriores legislaturas y no se cumplieron, y no sé si sea porque los diputados que llegan no leen lo que propusieron sus anteriores colegas u homólogos y vuelven a proponer lo mismo, y resulta como una especie de círculo vicioso imposible de romper. Totalmente, yo creo que más bien partimos de un órgano legislativo, cámaras legislativas que difícilmente encuentran los canales para capacitarse y para informarse sobre lo que ha hecho en legislaturas anteriores. Digamos, no nos vayamos más lejos. Muchas veces las iniciativas que se proponen ya fueron en alguna legislatura y que fueron presentadas también en las legislaturas anteriores y fueron rechazadas porque no tenían materia, se vuelven a presentar aunque no tengan procedencia, aunque la técnica legislativa esté mal planteada, y se vuelven a presentar únicamente porque los legisladores no tienen no encuentran ideas sobre qué proponer y están reciclando lo que se está haciendo en legislaturas anteriores. En este caso es más preocupante porque ni siquiera se están dando cuenta de cómo operó la legislatura pasada, las anteriores, y realmente pues eso nos habla de un desconocimiento no solo de los legisladores, sino de la propia institución legislativa, que contempla a sus centros de estudio, a sus centros de finanzas públicas, que esos son los que deberían dar los insumos para que los grupos parlamentarios tengan esta posibilidad de decir, oye, aquí hay un problema, tenemos que atenderlo, y justamente desde hace 3 años la cuenta pública nos dice que esa es la propuesta más viable, ¿no? Desgraciadamente no está ocurriendo así porque las capacidades, el fortalecimiento de las capacidades de nuestro Congreso de Unión, pues no está pasando tanto por cómo asesorar a los legisladores en cuál es la coyuntura, qué es lo que se ha venido trabajando, y realmente pues seguiremos viendo desgraciadamente estas recomendaciones si no se actúa de manera urgente, ¿no?
y que la labor que hacen organismos como Borde Político tengan una mayor difusión entre la ciudadanía para que se dé cuenta de lo que está pasando, no nada más en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, lo que está sucediendo en la Auditoría Superior de la Federación, es decir, informarse más para poder exigir más, Rodrigo. Totalmente, creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer de manera diaria, no solo a partir de lo que generamos nosotros como organización de sociedad civil, sino también su papel como medio de comunicación es pues de total relevancia para que todos poco a poco podamos generar una crítica mucho más argumentada y no empezar a decir cosas que tal vez no tengan tanto sustento y que puedan ser políticamente más rentables, ¿no? A lo que me refiero es que con esta información que genera la auditoría, con la información que generan ustedes como medio de comunicación, nosotros como organización de la sociedad civil, pues poco a poco generaremos una ciudadanía más informada que realmente pueda hacerle frente a todos estos casos de opacidad, de discrecionalidad que ocurren en nuestras instituciones públicas y ver de qué manera ahora en un contexto electoral quién se va a comprometer de manera clara en este problema, ¿no? Claro. Rodrigo Ramírez Quintana, director de Borde Político, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego. Buenos días.